La asignación del peralte se realiza de la siguiente forma. Primero seleccionamos nuestro alineamiento. En el panel de información activamos el botón del peralte. El programa automáticamente asigna el peralte a todas las curvas. El programa por defecto asigna un peralte máximo del 6% en caso de que tengamos alguna zona o varias zonas con diferentes velocidades de diseño. Entonces, de acuerdo a las entretangencias y a la velocidad, el programa ajusta el peralte. Y como podemos ver en planta, el programa nos muestra las zonas del peralte. Entonces, inicialmente está la zona de aplanamiento, que es llamada con la letra N por el manual de diseño geométrico. Luego está la otra zona N, que es esta, y la zona L, que es desde donde se desarrolla el aplanamiento hasta donde se desarrolla el peralte máximo, la cual es esta distancia, y esto lo indica en todas las curvas, tanto en el inicio como el fin de las curvas. Entonces, si nosotros damos clic a cualquiera de estas barras, nos muestra la sección transversal en ese punto. Aquí nos indica que en ese punto es el fin del bombeo normal. Si damos clic en el siguiente, entonces aquí ya se muestra la finalización de la zona de aplanamiento, que lo llama el programa como bombeo de nivel. Aquí en esta es donde el peralte de ambos carriles es del 2%, lo llama como bombeo invertido, y en esta barra nos indica el inicio del peralte máximo. En este caso coincide con el inicio de la curva circular. También el programa me indica las zonas de la transición del peralte mediante colores. Entonces aquí en amarillo nos muestra la zona de aplanamiento y en rojo la zona de transición L. Entonces nosotros ya definimos que vamos a trabajar con un peralte del 7%. Para modificarlo simplemente cambiamos el valor de esta celda, el 7%. Entonces a simple vista se puede observar que debido a que se aumentó el peralte, entonces la longitud de transición aumenta. Para verificar que realmente se desarrolla el peralte máximo del 7% en las curvas, entonces damos clic sobre cualquiera de estas barras y ahí se observa que la curva tiene un peralte del 7%. Si deseamos ver cómo varía el peralte a medida que se recorre longitudinalmente el trazado, entonces arrastramos este elemento amarillo por el trazado y nos va mostrando la sección transversal en el sitio donde ubiquemos el cursor. Ahí vemos cómo el peralte hace la transición. Entonces es una herramienta con la cual podemos entender fácilmente cómo es la variación del peralte en las curvas. Bueno, ahora entonces tenemos que definir en dónde se va a desarrollar la transición, si en la tangente o dentro de las espirales. Entonces la norma nos indica que
En curvas circulares, cuando hay suficiente entretangencia, la transición del peralte se debe desarrollar en la tangente. En este caso tenemos solamente una curva circular. Aquí vemos que la longitud de transición se está desarrollando una parte dentro de la curva. Entonces, como se puede observar, hay suficiente entretangencia para que el peralte en esta curva se desarrolle totalmente en las tangentes. Entonces, para modificar esto, aquí en la parte donde dice escorrentía de la tangente, que está a 70%, le indicamos que la longitud de transición esté totalmente en la tangente, el 100%. Aquí, como vemos, ya toda la longitud de transición se desarrolla en la tangente y en los puntos PC y PT de la curva ya tienen el peralte máximo. Para comprobar, pues seleccionamos una de estas barras o damos clic derecho y le decimos que nos muestre la vista de sección transversal. Entonces acá, mediante este elemento amarillo, lo arrastramos y observamos cómo varía la sección transversal. Vemos, y llega a este punto ya con el peralte máximo, y llega al PC y empieza a variar de nuevo el peralte. Llega a la zona de aplanamiento y vuelve al bombeo normal. Esto para las curvas circulares. Entonces dice, cuando no hay suficiente espacio en las tangentes para las curvas circulares, entonces la transición se debe realizar una parte en la tangente y el resto en la curva. Entonces la norma nos dice que el PC o el PT deben estar más o menos entre un 60 y un 80% del peralte total. Pues en este caso únicamente tenemos esta curva circular y pues tiene la suficiente entretangencia para que la transición se desarrolle en las tangentes. En el caso de que queramos que la transición se desarrolle, por ejemplo, un 80% en la tangente, entonces simplemente aquí le cambiamos el 100 por el 80%, en el caso que no haya suficiente entretangencia. Y ahora, para las curvas con espirales, la norma nos dice que en terrenos ondulados, montañosos y escarpados, la transición del peralte corresponde a la longitud de la espiral. Entonces aquí este diagrama nos muestra ese caso. Entonces la zona de aplanamiento queda en la tangente y el resto de la transición se desarrolla a lo largo de la longitud de la espiral, y ya donde comienza la curva empieza el peralte máximo. Entonces acá la línea color fucsia nos indica de dónde a dónde va la espiral. En este caso esta es la zona de aplanamiento y esta es la zona L, que corresponde a lo indicado por la norma. Y en terrenos planos con uso de espirales cuyo radio y longitud sea alto, la longitud de la espiral debe incluir las dos longitudes de la transición total. Entonces, si fuera un terreno plano, entonces toda esta región donde se realiza la transición debería haber espiral. Entonces la espiral iría desde acá hasta este punto. En este caso, como es montañoso, entonces queda de esta forma. Bueno, ahora lo siguiente es comprobar que las espirales cumplan con la longitud mínima. La norma nos define varios criterios para comprobar esto, y las espirales deben satisfacer todos estos requerimientos. Entonces dice que la longitud mínima de la espiral se puede definir mediante el parámetro mínimo del aclotoide, el cual se establece con base en el estudio y análisis de tres criterios relacionados con la seguridad y comodidad del usuario de la vía,
El valor del parámetro diseño se tomará de acuerdo con la envolvente superior de los valores determinados para cada uno de los criterios establecidos. Los criterios son los siguientes. El primero es la variación uniforme de la aceleración centrífuga no compensada por el peralte, en el cual se calcula el parámetro mínimo A en metros, y con este se calcula posteriormente la longitud mínima que puede tener la espiral. También se tiene en cuenta el criterio de limitación por transición del peralte, ya que se debe satisfacer la transición del peralte mencionada anteriormente. Aquí mediante esta fórmula se calcula el parámetro mínimo para calcular la longitud mínima de la espiral. Y el tercer criterio es la condición de percepción y estética. Entonces la curva de transición ha de ser suficiente para que se perciba de forma clara el cambio de curvatura, orientando adecuadamente al conductor y creando alineamientos armoniosos. Están definidas estas ecuaciones con las cuales se calcula el A mínimo y posteriormente se calcula la longitud mínima de la espiral. Luego de calcular todos estos valores, entonces se elige como longitud mínima la mayor de todas estas longitudes que calculemos. Entonces aquí en esta tabla de Excel ya ingresamos los valores necesarios para el cálculo, entonces los cuales son el radio, J, que es el valor de la aceleración centrífuga, la velocidad de la curva, el peralte, el A, que es el ancho de cada carril, la pendiente relativa en la rampa de peralte, y aquí es donde se calculan cada uno de los A mínimos y su longitud de espiral mínima correspondiente. Y al final se obtiene que la longitud mínima de las espirales, teniendo en cuenta estas condiciones, debe ser de 43 metros como mínimo. Entonces vamos a InfraWorks, modificado la transición del peralte. En algunas curvas la espiral está quedando por fuera de la zona llamada L de transición. Entonces al cambiarle la longitud se espera que quede cumpliendo según lo indicado por la norma. Entonces aquí nos dice que la longitud de la espiral de entrada y de salida es de 39 metros y según los cálculos como mínimo debe tener 43 metros. Entonces aquí modificamos el valor. Entonces al cambiar la longitud de una se modifica automáticamente la de la otra, y ya como podemos observar cuadra perfectamente la longitud de la espiral dentro de la longitud L de transición del peralte, y la zona de aplaneamiento queda por fuera, así como indica el diagrama de transición del peralte. La longitud L queda a lo largo de toda la espiral y la longitud de aplanamiento queda en la tangente. Entonces se realiza lo mismo para todas las curvas, se verifica que la espiral corresponda a la transición. Como podemos ver, luego de hacer una revisión ya todas las curvas nos están cumpliendo y ya quedaría listo el diseño en planta de la carretera. Posteriormente se realizará el diseño del perfil, el cual se explicará en el siguiente video.